¿Cuántos están contentos, hermanos? Sí, amén. Gloria a Dios. Puede voltear ahí a su derecha, a su izquierda, no sé dónde se encuentre, y poder saludar a la persona que está ahí a su lado, hermanos. Salúdelo, bendígalo. Hermanos, somos iglesia, hermanos. Somos un cuerpo apartado del mal, un cuerpo comprado con la sangre del Señor. Somos iglesia, hermanos. Somos familia. Somos un pueblo, hermanos, que el Señor escogió, hermanos. Y es hermoso y es maravilloso para nosotros tener esta bendición de que podamos ser una familia en Cristo, hermanos. Entonces, ¿están contentos, hermanos? Cuando voy a la casa de mi abuela, cuando veo a mis primos, estoy contento. Me gusta, aunque por los temas laborales ya no lo hago tan seguido, pero yo soy del estado de Morelos, somos de Morelos, y cuando vamos a Morelos, pues me encanta el clima, me encanta la casa, estoy contento porque se come de otra manera, no sé, hermanos, pero lo mejor es estar con las personas. Y hoy, hermanos, que es el día del Señor, el día que apartamos para darle gloria y honra al Señor, hermanos, es hermoso venir, hermanos, y ver a nuestra familia, hermanos. Ver a nuestra familia. Por eso le decía, voltea a su izquierda, a su derecha, bendiga a la persona que está ahí. Somos familia, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Quiero invitarlos, hermanos, al libro de los Hechos. Como se, como se dará cuenta, hermanos, cada domingo hemos venido predicando acerca de Hechos. Tanto nuestro hermano Isaí como nuestro hermano Luis hemos venido avanzando en el libro de Hechos. Hoy vamos a ir al libro de Hechos capítulo 8, hermanos, y vamos a leer a partir del versículo 26. ¿Me puede regalar un amén cuando lo tenga, por favor? ¿Ok? No, gracias a todos los hermanos que están sirviendo, gracias a nuestro equipo de alabanza. De verdad que si nos hubiéramos puesto de acuerdo no sale, hermanos, pero hoy la alabanza, hermanos, ahí cantamos algunas canciones, ¿no? Pero una decía, es que tu sangre me rescató, ¿no? Y otra decía, que de toda tribu, lengua y nación, o sea, te adoramos, Señor, fuimos traídos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación. Y esta dice, me cubres, ¿no? La última que cantamos, me cubres con tu gracia, oh Dios, ¿no? Esa gracia que es el favor no merecido. Y creo que hoy vamos a hablar de eso, mis hermanos, precisamente. Entonces vamos a leer Hechos, capítulo 8, versículo 26. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Felipe lanza esta pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios.
y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino, hermanos. Pero Felipe se encontró en Azoto, es una ciudad, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Bien, hermanos, ¿cuántos creen que Dios prepara encuentros? Amén. De hecho, si leemos la cronología de Hechos, hermanos, es el primer encuentro que Dios prepara y nos lo da a conocer con detalles. Primero va a encontrar Felipe a este funcionario de Etiopía. Posteriormente, Ananías se va a encontrar con Saulo, quien es Pablo. Y luego va a encontrar Pedro a Cornelio. Y después los encuentros se hacen cada vez más abundantes, más frecuentes. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios tiene interés en encontrar a esas personas sobre las cuales va a mostrar su misericordia. ¿Cuántos creen que Dios prepara encuentros, hermanos? Amén. Quiero darle un poco de contexto de cómo es que llegamos a este punto en Hechos, de cómo es que Felipe se encuentra con esta persona. Quiero leer un poquito, hermanos, algunos pasajes que están en el libro de Hechos, ¿ok? Pero quiero decirle algo, hermano. El Señor no tiene nada de gratis, no hace nada así como de improvisación. El Señor viene planeando un montón de cosas y las viene ejecutando a su tiempo, hermanos. Y Dios va haciendo que su obra salga adelante. Dios es el que respalda a su iglesia, hermanos, y está obrando a través de la vida de las personas. Hoy estamos leyendo acerca de Felipe. Dios obró a través de la vida de Felipe. Pero bueno, ¿quién era Felipe, hermanos? Felipe fue uno de los 7 diáconos escogidos por la iglesia. Dice ahí la palabra, lleno del Espíritu Santo, un varón con sabiduría y que también era un varón con buen testimonio. ¿Sí, hermanos? Y este hermano fue a predicar a Samaria. Y ahí el Señor obró. Vamos a ver eso más adelante. Pero se encuentra con otra persona, ¿no? Dice la palabra, con un eunuco funcionario de Candace, reino de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros. Es decir, que esta persona era un varón de la élite de ese país, de ese reino, Etiopía. Era un funcionario del reino, como ya dijimos, era un administrador o el tesorero de ese reino, porque dice ahí que estaba sobre todos los tesoros. Pero además era un hombre de confianza. No le puede dejar el rey o la reina a alguien sus tesoros si no le tiene confianza, ¿verdad? Entonces era un hombre de confianza. Era un oficial del reino y en muchas ocasiones los oficiales de los reinos eran eunucos. ¿Por qué era esto? Porque en muchas ocasiones estaban también al cuidado de mujeres. Entonces, hacían ahí un procedimiento quirúrgico para retirar sus órganos y guardaran a estas mujeres, ¿no? Pero bien, más allá de quién era este eunuco, hay algo que el Señor nos muestra en este pasaje, que es lo más relevante. Dice que había ido a Jerusalén a adorar, hermano. Quiere decir, hermanos, que esta persona conocía acerca de Dios y sabía que el lugar de adoración para ese entonces era ir a Jerusalén. Si nosotros buscamos en un mapa, hermanos, Etiopía actualmente está en África y queda por debajo de donde está Egipto. Entonces, imagínense el viaje que se avienta de Etiopía, cruzar por Egipto, subir, llegar a lo que hoy es Palestina, hasta llegar a la ciudad de Jerusalén, para adorar, hermanos. ¿Cuál era su objetivo? Adorar. Y él ya venía de regreso, ya había ido a adorar a Jerusalén y ya venía de regreso. Y el camino por donde Dios le anuncia a Felipe que se tiene que mover porque tiene que encontrar a esta persona, dice, tienes que irte al camino hacia el sur, al camino que va hacia Gaza. Y entonces
Felipe, que estaba en Samaria, que es la parte norte, digamos, de Israel, baja para encontrarse hacia el sur, ya de salida, a esta persona, a este funcionario. Pero bien, hermanos, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Quiero leerle algunas cosas, hermanos. Si me pueden acompañar, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 2, versículo 43 al 47. Muchas gracias, hermano. Gracias, hermano. ¿Cuántos lo tienen, hermanos? Amén. Hechos 2, 43 al 47. Dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a leer unas porciones, hermanos, de cómo se viene desarrollando la iglesia. Una vez que Jesús resucita, reúne a sus discípulos, los entrena por 40 días, Él asciende al cielo, da la promesa del Espíritu Santo, ellos descienden a Jerusalén, del monte del Olivar al aposento alto, se meten a orar, están esperando la promesa del Señor, son llenos del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, y Pedro se levanta lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar, y les dice, arrepiéntanse, porque ustedes fueron los que mataron al Cristo, no lo supieron reconocer. Y la iglesia empezó a desarrollarse a partir de ahí, hermanos. Las personas que oyeron el primer mensaje de Pedro, lleno del Espíritu Santo, eran como 3,000, mismas que se bautizaron. Y entonces viene esta porción. La iglesia se empieza a organizar, se empieza a hacer más grande, hay convivencia, hay comunión, están perseverando en la doctrina, en la oración, en el partimiento del pan, tienen favor con el pueblo, y Dios iba trayendo a las personas. Amén. ¿Qué más nos encontramos por ahí cerquita? Hechos 4:32, mis hermanos, por favor. Amén. ¿Lo tenemos, hermanos? Hechos 4:32. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Vea cómo es el desarrollo de la iglesia, hermanos. Empiezan a compartir, empiezan a devocionar, y hay una gracia especial que actúa sobre los apóstoles, porque están dando testimonio de la resurrección de Jesús, hermanos. Avancemos otro poquito, hermanos. Vamos a Hechos 5:41. Tanta fue la predicación de los apóstoles que, hermanos, los metieron a la cárcel porque fueron al pórtico más bien fueron al templo a orar, encontraron a un cojo que que estaba ahí desde hace muchos años. Hay un milagro que efectuó el Señor, un milagro de sanidad. Este hombre es sanado por el Señor. Todos le reconocían que era el cojo que estaba ahí pidiendo limosna. Y Pedro vuelve a hacer un mensaje. Y entonces llega el concilio, los meten a la cárcel, ahí los dejan y después los ponen en medio para decirles lo siguiente, hermanos. Dice Hechos 5:41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta a causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Ya los habían encarcelado una vez, ya les habían amenazado y diciendo, no prediques en ese nombre,
que no se escuche ese nombre, porque el concilio de los religiosos que estaban en esa época decían, no queremos saber de ese nombre porque tú, Pedro, tú, apóstol, tú, creyente, tú, discípulo, estás echando la sangre de ese hombre sobre nosotros, diciendo que nosotros lo matamos. Y fue así, hermanos. Fue así. La predicación de Pedro, hermanos, era sobre ese Cristo que vino a padecer, pero que asimismo resucitó. Era necesario que él sufriera. Sin embargo, los responsables de esa muerte eran los religiosos, hermanos. Eran los religiosos. Ellos no le reconocieron, ellos tuvieron un corazón duro y prefirieron matarlo y soltarles a un homicida en lugar de Jesús, ¿no? Y por eso ellos decían, no queremos escuchar ese nombre. No queremos saber que le hablas y que le enseñas a otra persona en ese nombre. Entonces, no vuelvas a hablar en ese nombre. Pero los apóstoles oraron diciendo, Señor, mira sus amenazas. Se han reunido contra ti y contra tu santo Hijo Jesús. Danos el denuedo para seguir hablando de tu palabra. Y así fue, hermanos. Los apóstoles y los discípulos empezaron con más denuedo a hablar de la palabra. Y los vuelven a tomar, los vuelven a encarcelar, les dan su zarandeada, pero ellos salen dignos, hermanos, así. Gracias, Señor, porque tú me consideraste para padecer esta afrenta por causa de tu nombre. Y ellos, hermanos, continúan, la iglesia continúa, la iglesia no se mueve, hermanos, de eso. Dice la palabra en Hechos 6, capítulo 7, hermanos. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. Muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia se iba expandiendo. La iglesia iba avanzando, hermanos. La iglesia no se detenía a pesar de las amenazas, a pesar de la violencia, a pesar del acoso. La iglesia seguía avanzando, hermanos, porque había un Dios que respaldaba la palabra. El testimonio de Jesús era predicado y la gente creía, hermanos. Aún los sacerdotes creían, dice aquí. Amén, hermanos. Ok, quiero cerrar este paréntesis ahora sí. Un poquito largo, ¿verdad, hermanos? Pero hoy quiero hablarles sobre un tema, hermanos. El fin, el comienzo y la eternidad. El fin, el comienzo y la eternidad, hermanos. Hermanos, ¿saben qué sucedió en Hechos capítulo 7? ¿Quién me puede decir? Sí, sí se multiplicaron, pero ¿a raíz de qué, hermanos? A la muerte de Esteban, hermanos. El capítulo 6 nos narra que arrestan a Esteban, otro de los diáconos también lleno del Espíritu Santo, lleno de sabiduría, de buen testimonio, que servía en la iglesia. Hermanos, lo arrestan con un falso testimonio, lo enjuician, y en la predicación de Esteban enfurecen los que integraban el concilio, hermanos, lo sacan de la ciudad y lo matan. Lo apedrean y lo matan, hermanos. Y dice Hechos 1, 4, hermanos, Hechos 8, del 1 al 4, lo siguiente, hermanos. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de ¿dónde, hermanos? De Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Los apóstoles permanecieron en Jerusalén. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero dice el versículo 4, hermanos. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Hermanos,
Tal vez para las personas que estaban en ese momento en la iglesia, para los discípulos, para los apóstoles mismos, tal vez que la iglesia creciera de una manera verdaderamente abundante, era una gran respuesta del Señor. Y pensaban que tal vez iban a permanecer así, de ahí en adelante en Jerusalén. La Biblia no nos narra cuántos años pasaron o cuánto tiempo pasó, hermano, desde que ellos fueron llenos hasta que fueron perseguidos. Sin embargo, hermanos, ellos, ellos al ver la persecución, pudieron haber tomado esto como el fin de nuestra causa. El fin. Estábamos creciendo, la palabra se predicaba, había grandes milagros del Señor, venían y venían y venían y se congregaban, pero ahora somos perseguidos. Ahora ya mataron a Esteban. Ahora ahí anda uno que se llama Saulo y nos anda asolando. Puede que los creyentes, puede que la iglesia haya pensado que ese era el fin, hermanos. El fin. Sin embargo, hermanos, Hechos 4 nos dice que es realmente el comienzo, hermanos. El comienzo. ¿Quién quiere leer nuevamente Hechos 8:4? Amén, hermanos. Los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Unos fueron dispersados hacia Judea, que es la parte sur, parte centro-sur, y otros hacia Samaria, que es la parte norte. Amén, hermanos. Y entonces, hermanos, podemos leer que Felipe va a Samaria. Felipe comienza a predicar en Samaria. Y de hecho, por ejemplo, en el camino de salvación tenemos esa cita, ¿no? Hechos 8:4 al 8. ¿Sí, hermanos? Vamos a leerla, hermanos. Vamos a leerla, por favor. Vamos a leer Hechos 8, del 4 al 8. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, y oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Hermanos, lo que pudo haber parecido el fin, realmente era el comienzo. La iglesia estaba en Jerusalén y se multiplicó grandemente en Jerusalén, sí, hermanos. Pero ese no era el centro ni el propósito que Dios tenía para la iglesia. La iglesia se tenía que dispersar, la iglesia se tenía que expandir, la iglesia tenía que salir de Jerusalén. Y Dios permitió la persecución para este propósito. Que hubiera persecución y que pareciera que hubiera un fin, pero realmente era el comienzo, hermanos, de lo que iba a ser la predicación del Evangelio. Felipe va a Samaria, hermanos. Quiero comentarles que hay un problema entre judíos y samaritanos. Judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. Judíos y samaritanos tenían ahí una contienda. Judíos y samaritanos, hermanos, de verdad, no se podían ver. La mujer samaritana le dijo a Jesús, ¿cómo tú siendo judía me hablas a mí que soy mujer samaritana? ¿Sí sabe por qué, hermanos? Históricamente los samaritanos para los judíos eran unos intrusos, eran unos impostores. Llegaron a ocupar tierras que les pertenecían. Llegaron incluso a adoptar la misma fe y decían, estos no creen de veras. Estos están invadiendo nuestro lugar, la heredad que Dios nos dio. Y había un tema ahí entre judíos y samaritanos, hermanos. Por eso el Señor Jesús también usó la parábola del buen samaritano, hermanos, para mostrar el amor, hermanos. Y entonces Felipe está yendo a un lugar donde cualquier judío prefería no ir.
donde los judíos preferían darle la vuelta que pasar por ahí. Pero Felipe llega ahí con el Evangelio, hermanos. Y a la predicación de Cristo, hermanos, hay gran gozo en esa ciudad, porque también hubo muchas respuestas. Hermanos, ¿cuántas veces nos encontramos en situaciones incómodas? ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones que prefiriéramos darle la vuelta a esa página? Nos encontramos con personas con las que tal vez no nos sentimos cómodos, con personas que tal vez tienen un tema con nosotros o nosotros con ellos, ¿no? Hermanos, los judíos y los samaritanos, o sea, no se podían ver. Y a veces, hermano, con error en nuestra vida, vivimos de esa misma manera. Vivimos en una confrontación o en un pique con alguien, hermanos. Tenemos ahí una rencilla, tenemos ahí un rencorcito, ¿no? O alguien con nosotros, que también es error, hermanos. Pero Felipe se encuentra en Samaria, hermanos, donde los judíos no iban, donde preferían darle la vuelta. Pero él llega, hermano, y comienza a predicar el Evangelio. Y dice el mismo capítulo de Hechos 8, que llegó la noticia a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que también en Samaria, hermanos, se había recibido la palabra. Comisionan a Pedro y a Juan, van, oran por ellos, también predican y se regresan a Jerusalén predicando en cada aldea de Samaria, hermanos. Algo está sucediendo ahí. Algo está sucediendo ahí. ¿Quién recuerda Hechos 1:8 que lo pueda declarar fielmente? Ajá. Ajá. A ver, vamos a leerlo para no errar, mis hermanos. Vamos a leer lo que dice Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos, Hechos 1:8 se está cumpliendo en este momento. Con la persecución, hermanos estaban bajando a Judea, hermanos estaban subiendo a Samaria y estaban siendo testigos ya no solo en Jerusalén, sino en Judea y en Samaria. ¿Qué nos falta? Y hasta lo último de la tierra. Entonces un ángel del Señor le dice a Felipe, oye, desciende al sur, tienes que descender al sur, porque ahí se iba a encontrar con este funcionario etíope, hermanos. Baja al sur y vamos a ir a nuestro pasaje central entonces, hermanos. Amén. Le dice, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Y él va. Se encuentra con este funcionario que ya venía de regreso de Jerusalén. Ya venía de adorar, hermanos. Volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu de Dios fue el que le dijo a Felipe, oye Felipe, acércate, pégatele ahí. Y entonces Felipe escuchó que venía leyendo al profeta Isaías y le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Rogó pues que se subiera, ¿no? Enséñame tú entonces. Y este es el pasaje, hermanos. ¿Qué les parece si lo leemos directo en Isaías? ¿Sí, hermanos? Vamos a Isaías 53, hermanos. Vamos a leer Isaías 53, hermanos. Amén. Vamos a leer desde el versículo 3, hermanos, al versículo 12. Dice Isaías 53, 3. ¿Ya lo tienen mis hermanos? Amén. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores,
experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el futuro de la aflicción de su alma, perdón, el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Hermano, ese pasaje a mí en lo personal siempre me ha parecido bien impactante. Se narra con detalle, hermanos, cuál fue el quebranto de Jesús, cuál fue el padecimiento de él, cómo es que él sufrió por todos nosotros. Se intercambió ahí nuestra vida por la de él. Hubo una sustitución. Él toma nuestro lugar para padecer, para sufrir, para recibir todo cuanto teníamos que padecer nosotros. Hermanos, él lleva el pecado de todos nosotros. Cuán grande peso. Hebreos dice que él sufrió contra sí mismo la contradicción de todos los pecadores, hermanos. ¿Se imagina llevar el peso de todos? ¿Se imagina que tiene que dar su vida para que nosotros seamos salvos? ¿Se imagina que tiene que ser destruida su carne para que el velo se abra, hermanos, y podamos tener acceso al Señor? ¿No cree que es algo de verdad, hermanos, maravilloso que el Señor, por amor a nosotros, nos haya permitido que en lugar de sufrir, en lugar de morir, Él tomara nuestro lugar? Hermanos, el fin, el comienzo y la eternidad. Hay una obra que es eterna, hermanos, y es la obra de Cristo. Hay una obra, hermanos, que no caduca, que no tiene una fecha donde va a expirar. Hay una obra, hermanos, que es eterna. La obra de la iglesia, con la persecución, podía parecer el fin, pero era el inicio de la expansión del Evangelio. Era el inicio de una predicación más allá de Jerusalén. Recordemos, hermanos, que de Jerusalén pasó a Judea, a Samaria, y también llegó a Antioquía, y de Antioquía a Macedonia, de Macedonia a Asia Menor, de Asia a Roma, a Europa, y de Europa
al resto del mundo, hermanos. Y el Evangelio hoy ha llegado a nuestros días. Hoy ha llegado a nuestra vida, hermanos. Era el comienzo, hermanos, de la expansión del Evangelio. No era el fin, era el comienzo. Pero todo está, hermanos, basado en una obra que es eterna, hermanos. ¿Cuál es esa obra? La muerte y la resurrección de Cristo, hermanos. Hermanos, hoy estamos nosotros aquí, amén, domingo 19 de marzo, hermanos, porque hay una obra, hermanos, que es eterna. Hoy nos congregamos en este lugar porque hubo un sacrificio, hermanos, que es eterno. Las consecuencias de ese sacrificio, hermanos, son para siempre. Y para ir cerrando, hermanos, quisiera, hermanos, que me acompañaran a leer en la carta a los Gálatas. Amén, hermanos, capítulo 3. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículo 6. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Amén. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Baje tantito al versículo 13, ahí un poquito hacia abajo, hermanos. Dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo, hermanos. Amén. Esa promesa está en Génesis 12, hermanos. Tiene miles de años, pero esa promesa se cumplió, hermanos. Esa promesa se cumplió, hermanos. En Cristo, hermanos, son benditas todas las familias de la tierra. Por la fe es que somos justificados. Por ese sacrificio en la cruz, hermanos, es que nosotros somos salvos. La carta de Pedro, la primera, hermanos, capítulo 2, versículo 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hermanos, verdaderamente cada uno tiene una historia personal, pero llegó el momento en que Dios nos trajo al Evangelio. Llegó el momento en que Dios activó esa fe en nosotros para creer. No éramos pueblo, pero ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Hermanos, Pablo le dice esto a los Efesios. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cuántos estaban sin Cristo, hermano? Por lo menos yo estaba sin Cristo. Y bien feo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Sin esperanza y sin Dios en el mundo, hermanos. ¿Se da cuenta cómo vive la gente? Sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por algo, por la sangre de Cristo, hermanos.
por una obra que es eterna, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, hermanos. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto estaba operando en la vida de Felipe cuando fue a Samaria. Esto estaba operando cuando Felipe se encontró con el eunuco. Esto hoy opera en nuestras vidas, hermanos. No somos dos pueblos diferentes, los judíos y los gentiles. No, hermanos. Somos la iglesia comprada por la sangre de Jesús. Y por eso, hermanos, yo le decía, ¿está contento? Voltea a ver a la persona que está a su lado. Bendígalo. Porque somos familia en Cristo, hermanos. Porque somos familia, hermanos. Todos fuimos reconciliados por la sangre de Jesús. Ya no hay enemistades, hermano. Hay una obra que es eterna y que nos compró, nos adquirió, hermanos, a precio de sangre. Hermanos, para cerrar este tiempo, hermanos, que ha sido un poco extenso, quisiera que fuéramos al libro de Hebreos, por favor, si me acompaña. Vamos al libro de Hebreos, hermanos, por favor. Hebreos 9, y vamos a leer los versículos 11 y 12, hermanos, por favor. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Dice así Hebreos 9, 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, hermanos. Eterna redención. Hoy, hermanos, la vida nos puede llevar de un lado para otro en situaciones. Sin embargo, hermanos, hay una obra que respalda nuestras vidas. Hay una obra en la que podemos descansar. No nos dejemos engañar por las situaciones. No hagamos caso, cerremos los oídos a lo que voces extrañas nos dicen. Hay una sola voz, hermanos, que debe de prevalecer en nuestra vida. Y esa voz es la de la palabra de Dios. Hermanos, hay situaciones que pueden parecer para nosotros el fin de algo, el fin de un empleo, el fin de una relación, el fin de una buena temporada, el fin de muchas cosas, hermanos. Pero Dios también usa eso para que sea el comienzo de otras más grandes, nuevas, en su poder, en su propósito, en su espíritu. Pero sobre todo, hermanos, que tengamos la certeza, la confianza, la seguridad de que nuestras vidas descansan en una obra que es eterna, en una obra, hermanos, que permanece para siempre. Jesús hizo un sacrificio obteniendo eterna redención por cada uno de nosotros, hermanos. Si se encuentra usted en momento difícil, recuerde esto, hermanos. Fuimos comprados por precio de sangre. Fuimos escogidos. A su tiempo fuimos llamados. El Señor ya nos había predestinado para ser conforme a Jesús. Y en el momento que Él decida, hermanos, nos glorificará. Eso lo dice Romanos 8, hermanos, del 26 en adelante. Hermanos, hay
Hay una obra eterna, hermanos. No pongamos nuestros ojos en lo que es pasajero, en lo que tiene fin o en lo que comienza. Hay una obra, hermanos, en la que nosotros sí tenemos que poner nuestros ojos, en algo eterno. Puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Aquel por quien la fe tiene razón de ser. Aquel que la perfecciona en cada uno de nosotros. Aquel que la va a consumar cuando estemos ya en su presencia. Ya no va a ser fe, hermanos, va a ser una realidad. Que estemos en la presencia del Señor ya no va a ser un anhelo, va a ser un hecho, hermanos. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Qué les parece si oramos, hermanos? Está muy serio. Está muy serio. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar pidiendo la dirección de Dios para poner los ojos, hermanos, no en lo terrenal, no en lo temporal, que sea el Señor llevándonos a lo que es de su espíritu, a lo que es de su agrado, que nuestra vida esté fundada en la roca, en lo que es eterno, hermanos. Vamos a orar entonces, hermanos. Amado Padre, gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has mostrado la misericordia, enviando a Jesús a morir por cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque veníamos del mundo contaminados, separados de ti, muertos por el pecado, esclavizados por Satanás. Sin embargo, tú nos diste la solución a nuestro problema espiritual. Tú proviste ese sacrificio que con su sangre limpió nuestro pecado. Señor, gracias por el sacrificio en esa cruz. Gracias por esa sangre que nos compró. Gracias porque fuimos adoptados como tus hijos para creer a tu evangelio y ser apartados para una vida de santificación. Señor, permite que nuestros ojos no estén puestos en lo terrenal, no estén puestos en aquello que pasa, que caduca, que expira, sino que estén puestos en lo que es eterno. Ayuda a que nuestro corazón permanezca centrado en ti. Ayúdanos, Señor, a que si estamos caminando en otro sentido, podamos enderezar nuestros pasos por tu gracia, por tu misericordia. Señor, permite que nuestras vidas se alineen a tu voluntad. Padre, permítenos, Señor, tener un corazón que te busque genuinamente, que te alabe verdaderamente y que tenga sed de ti. Permítenos estar centrados en Cristo. Ayúdanos a tener una relación, una comunión genuina con Él y asimismo contigo. Padre, en el nombre de Jesús, permite que esta congregación hermosa, que fue comprada a precio de sangre, camine en los pasos que tú quieres que camine. Llévanos, avánzanos en la dirección que tú quieres que se avance. Disponnos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón a tomar tu voluntad, Señor. A saber que en amor y en misericordia nos trajiste a este lugar. Permítenos, Señor, confiar en que el sacrificio que Jesús hizo en la cruz es eterno e intercede por nosotros para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.